Hacia aquí está la seña. Hechos capítulo 3, hermano. Vamos a volver a leer el versículo 1. El versículo 1. La semana pasada hablamos y le titulamos a ese mensaje el equipo ministerial. ¿Se recuerda? El equipo ministerial. El equipo de trabajo para la obra del Señor. El equipo ministerial. Hoy le vamos a titular, hermanos, y vamos a terminar de hablar de esto, de lo que es un equipo, ¿verdad? Y cómo vemos en este versículo 1, hermanos, lo que es un equipo ahí formado, ¿verdad? Hay tanto que decir aquí. Pero vamos a terminar diciendo, hermanos, un equipo, esta noche vamos a decir que un equipo es diverso. Diverso. Diverso quiere decir, tiene que ver con variado, ¿verdad? Diverso es variado. Un equipo es diverso, porque si no es diverso, hermano, no es equipo realmente. Un equipo, un verdadero equipo es diverso, y eso vemos aquí en el versículo 1 de Hechos capítulo 13. Mire, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ustedes saben que hablamos también días atrás de que Dios no hace acepción de personas, ¿se recuerda? Dios no hace acepción de personas, pero dijimos que el corazón del ser humano, por causa del pecado, es inclinado a hacer acepción de personas. A veces los chelitos solo se quieren meter ¿con quiénes? Con los chelitos. Y los negritos, solo con los negritos. Y los gorditos, solo con los gorditos. Y los flaquitos no se quieren meter con los gorditos, ni los gorditos con los flaquitos. El gordito le dice al flaquito: ay, qué flaquito sos, ¿verdad? Y el flaquito le dice al gordito: ay, muy gordo este. Y entonces así somos nosotros. Pero, hermanos, un verdadero equipo, un verdadero trabajo en equipo requiere que el equipo sea diverso, variado, para que sea verdaderamente un equipo. Decíamos la semana pasada que si un equipo de fútbol todos fueran porteros, hermano, ¿creen que sería un buen equipo? No metieran goles, ¿verdad? Tal vez no le meterían porque los 11 se colgaran en la portería, ¿verdad? Y tal vez no le meterían goles, pero no meterían goles. Con suerte estarán todos los juegos 0-0 quizás, ¿verdad? Pero no sería un verdadero equipo. Un equipo de fútbol, por ejemplo, necesita un buen portero, buenos defensas, buenos volantes, buenos delanteros. Y entre los delanteros necesita delantero central, delantero derecho, izquierdo. Y un equipo debe de ser variado para que sea un verdadero equipo. Y dijimos también que había en Antioquía líderes. Ahí está el equipo de líderes que había ahí, los líderes principales. Y dijimos que cuando hay líderes, entonces puede haber progreso. Cuando hay líderes puede haber cambios. Cuando hay líderes pueden haber proyectos. Cuando hay liderazgo pueden haber mejoras, transformación. Pero cuando no hay líderes, cuando no hay liderazgo, difícilmente pueden haber estas cosas. Cuando no hay liderazgo, todo se va a mantener como dicen, en su status quo, o sea, sin cambiar. Y lo más probable cuando no hay liderazgo es que las cosas van a ir en decadencia. Y el mundo en general, pero particularmente nuestro país, está en una crisis de liderazgo, y la iglesia también. Pero el Señor dijo que oráramos, que Él iba a enviar obreros, Él iba a enviar líderes a su mies, porque la mies es mucha. Pero aquí hay un equipo de líderes, y como hay equipo de líderes aquí, como había liderazgo, entonces dijimos que el capítulo 13 comienza la última parte del proyecto de Dios, y era llegar hasta lo último de la tierra. Hasta el capítulo 12 han llegado a Jerusalén, habían llegado a Judea, habían llegado a Samaria, pero ahora faltaba
la siguiente etapa, que era llegar hasta lo último de la tierra. Era más difícil, se requería, dijéramos, más recursos, se requería más voluntad, más entrega. Era un desafío más grande llevar el evangelio hasta lo último conocido, más allá de Roma, como dice Pablo en la carta a los romanos. Pero aquí había una iglesia y comienza esta porción, esta última porción del libro de los Hechos, hablando de esta iglesia y que en esta iglesia había algo. Y lo que había ahí eran líderes, hermano. Que habían líderes. Ahora, aparte de que habían líderes, hermano, yo quiero que veamos lo diverso de estos líderes. Y el versículo nos da algunas pistas de lo diverso que era este equipo de estos 5 hermanos, de estos 5 pastores, ancianos que menciona aquí, que habían en la iglesia en Antioquía. Mire los nombres. Número 1, dice Bernabé. Ya el libro de los Hechos nos habló bastante de Bernabé, ¿verdad? Pero allá en Hechos 6 dice que Bernabé era un levita de Chipre, o sea, natural de Chipre, o sea, había nacido allá en Chipre, pero era de la tribu de Leví, era un levita. Sus padres eran levitas. Y usted que conoce la Biblia, sabe lo que significa en la Biblia ser un levita, ¿verdad? Los levitas fue la tribu que Dios apartó allá en los días de Moisés. De los levitas salió el sacerdocio, y los levitas eran los que sirvieron en el sacerdocio en Israel. Y ser un levita era algo muy especial. La forma en que ellos eran criados, su formación y sus convicciones personales. Y Bernabé era un levita, natural de Chipre, dice. Pero número 2, dice el versículo 1, que estaba Simón, dice, el que se llamaba Níger, o el que le decían Níger. Algunos comentaristas dicen Simón Cireneo, le llaman algunos, porque Cirene, como después menciona Lucio de Cirene, Cirene estaba allá en África del Norte, ahí a la par de Egipto. Y Níger era una forma en que se le refería a las personas de color oscuro, de color negro, dijéramos. Entonces, hermanos, Simón el Níger era como decir Simón el negro. O sea, Simón era un moreno, dijéramos. Entonces, del norte de África, probablemente. Entonces, era una persona totalmente distinta que Bernabé. Bernabé era de un trasfondo totalmente diferente, de una tradición, dijéramos, religiosa dentro del judaísmo. Pero Simón era un negrito que estaba ahí. Simón el negro, quiere decir Simón el Níger, el que se llamaba Níger. Pero luego está Lucio, dice, de Cirene. Cirene, como decía, está al norte de África, junto a Egipto. Y algunos comentaristas, algunos historiadores creen que Lucio es un nombre. Aquí tenemos un Lucio, ¿verdad, hermano? Pero Lucio, hermanos, es un nombre que también se puede decir Lucas. Entonces algunos creen que este Lucio era el doctor Lucas, que estaba escribiendo el libro de los Hechos. Algunos piensan que muy probablemente este Lucio de Cirene era Lucas de Cirene. O sea, el doctor Lucas también era alguien de tez morena, probablemente del norte de África, y que estaba dentro del equipo. Pero supongamos que Lucas era un médico. O sea, ya tenemos ahí en el equipo un levita, Simón el de África, y Lucas el médico, un doctor, un médico. Tres personas totalmente diferentes en su formación,
en su trasfondo cultural, racial, religioso, de crianza, etcétera, etcétera. Pero número 4 dice Manaén. Este era otra onda, como dicen los muchachos, ¿verdad? Manaén, dice el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. La palabra criado, hermanos, la palabra suntrofos en el griego, se puede traducir como hermanastro. Pudiéramos decir Manaén, el hermanastro de Herodes el tetrarca. Ustedes saben quién era Herodes, ¿verdad? Este era otro Herodes, no el que murió comido de los gusanos en el capítulo anterior, pero otro que sucedió, ¿verdad? Que vino después. Algunos piensan que fue Antipas. Herodes, o sea, el rey Herodes. Pero puede haber sido un hermanastro de Herodes, o pudiera significar uno que fue criado junto con él, o que crecieron juntos, o que estaba asociado con Herodes, o que sencillamente pertenecía a la corte real, a la corte de Herodes. En otras palabras, pudiéramos decir, para traerlo a nuestra época, Manaén era un político, de una familia política. Entonces tiene usted a un levita, a Simón el negro, tiene a un doctor y tiene a un político ahí en el equipo. ¿Y cómo estaba ese equipo? Dijimos, hermano, estaba unido, ¿verdad? Estaba unido, como vemos aquí en estos 3 versículos. Entonces, Manaén, hermanos, era un político. Imagínense la obra que Cristo había hecho en este hombre para sacarlo de la corte de Herodes, y que está aquí ahora como un pastor en la iglesia. ¿Qué transformación había hecho el Señor? Pero además, uno más dice Saulo. Saulo era alguien más parecido a Bernabé, aunque Saulo había crecido en un contexto muy distinto en Israel, ¿verdad? No creció en Judea, en Jerusalén, en el ámbito religioso, pero Saulo sí. Saulo, dice la carta a los filipenses, Saulo, cuando da su currículo, dice hebreo de hebreos, dice, o sea, de la tribu de Benjamín. Saulo, hermano, fue criado bajo la estricta observancia de la ley de Moisés y fue por eso fariseo. Entonces, 5 líderes, hermanos, totalmente diferentes, o sea, un equipo, dijéramos, diverso. Cada uno de estos miembros de este equipo eran diferentes. Ahora, trabajar con gente diferente a nosotros es fácil, hermano. No, es más difícil. Pero un equipo, un verdadero equipo es aquel que hay esa diversidad. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 1, que era un equipo diverso, que Dios había juntado en esa iglesia, diferentes. Entonces esto nos debe de quitar de la mente, hermanos, que todos los pastores debemos de parecernos, ¿verdad? No tiene sentido estar comparando a un pastor con otro pastor, a un líder con otro líder. Eso no tiene sentido si nosotros entendemos cómo es que Dios quiere hacer las cosas y cómo es que las cosas van a funcionar mejor desde una perspectiva de Dios. Simplemente cada uno de ellos eran diferentes. Y no hay ningún problema en que seamos diferentes. Es más, qué bueno que seamos diferentes, porque eso fortalece al equipo. Eso fortalece al equipo. Y podemos hacer aplicaciones aquí, hermano. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, el Señor permite, y normalmente cuando uno se casa con personas que son, aparte que se case un hombre con una mujer como debe de ser, ¿verdad? Normalmente somos tan diferentes a veces los esposos.
Pero ¿y por qué el Señor hace, por qué el Señor hace esas químicas, hermano? Porque eso va a fortalecer el hogar, la unión, va a ser de bendición para los hijos. O pudiéramos pensar los hijos cuando crecen entre varios hermanos y hermanos diferentes. Los que crecen entre varios hermanos y hermanos diferentes van a tener una mejor formación normalmente, me atrevería a decir. Porque tienen que tratar con personas, crecer a la par y lidiar con personas diferentes desde niño en su casa. Esos van a desarrollar mayor inteligencia emocional, van a desarrollar mejores relaciones con los demás que aquel que creció solito, ¿verdad? Imagínense que el que creció solito o le tocó vivir desde joven solo y cuando se casa, hermanos, si eso es tremendo, hermano. Yo antes de casarme, yo dormía atravesado en la cama, hermano. De punta a punta dormía yo. Y saben hoy cómo he aprendido a dormir, hermano. En una orillita así he aprendido a dormir. No, en serio. Entonces, compartir con otros nos hace mejores personas. Y entonces queremos ver, hermanos, que en el plan de Dios, hermano, está que caminemos nosotros en dependencia y en codependencia. Pero el corazón en su estado de pecado, nosotros queremos ser independientes, actuar a nuestro propio albedrío, a nuestro propio antojo, que nadie nos diga nada, que nadie nos estorbe en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en lo que nosotros pensamos y queremos, y que nadie se meta con nosotros. Ese es el problema en el matrimonio, ¿verdad? Que cuando nos casamos, sí, nos casamos para que otros se metan en nuestras cosas, para que otros opinen en lo que nosotros queremos y para compartir con otros todas las cosas. Entonces, pero, hermanos, Dios quiere que caminemos en dependencia los unos de los otros, en codependencia y en dependencia de Él. Que seamos dependientes en ese sentido y codependientes, que yo dependa del otro y el otro dependa de mí. Ese es el deseo de Dios. De esa manera es que Él quiere que crezcamos, hermano. Pero ese es un cambio de enfoque, ¿verdad? Si lo vamos a hablar de la iglesia, en el ministerio. Debemos volver al modelo bíblico. Debemos volver, hermanos, al modelo de Dios y dejar el modelo que nosotros, hablando de la iglesia, nos hemos inventado, del pastor solo. Ese es un invento de nosotros. Pero si usted ve lo que leemos en ese versículo 1 y usted piensa en las iglesias de nuestro país, piensa en las iglesias de nuestro país, si hay alguna, o tal vez alguna se parezca un poco a ese cuadro que vemos ahí en el liderazgo. ¿Habrá alguna que se parezca un poco, hermano? Bueno, que seamos nosotros, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Que seamos nosotros. Pero sinceramente, si usted ve ese cuadro y piensa en las iglesias grandes, piensa en las iglesias que conocemos, si ese es el modelo, que ese cuadro vemos en las iglesias, y no vamos a mencionar nombres, pero usted piense, si ese, y lo más probable es que no vamos a encontrar un parecido, ¿no es cierto? Porque necesitamos volver al modelo de Dios. Necesitamos volver al modelo bíblico. Y entonces, pero la verdad, hermanos, es que aunque admiramos, ¿verdad?, los triunfadores solitarios, la verdad es que nadie ha podido hacer solo algo de valor, algo grande. Hermanos, en la vida real no hay Rambos, ¿verdad? En la vida real no hay Rambos que derrotan ellos solitos ejércitos enteros, ¿verdad? Porque el trabajo en equipo es vital y su importancia no la podemos minimizar.
Como dijo alguien, la verdad es que en el corazón de toda gran conquista siempre hay un equipo. La cuestión, dijo, no es si los equipos son importantes, sino si reconocemos que lo son y nos esforzamos cada uno de nosotros por ser un mejor miembro de ese equipo, de esos equipos. Y eso es lo que queremos caminar en esa dirección. Pero queremos ver dos cosas, dos beneficios, dijéramos, de la diversidad en un equipo. Entonces, si en el hogar, hermanos, somos tan distintos, eso no nos debería de preocupar mucho, ¿verdad? A veces nos preocupa, es que mi esposa es tan diferente a mí, es que mi esposo es tan diferente a mí. Eso no es problema. Ese puede ser una fortaleza. Número 1, la diversidad, hermanos, en el equipo, mire, aumentará el potencial del equipo. Entre más diversidad hay en el equipo, el potencial del equipo va a ser mayor. Amén. Va a ser mayor. Entre más diverso, más diversidad en el equipo, eso aumentará el potencial del equipo. Y este equipo, hermanos, de la iglesia en Antioquía, lideró. Bueno, algunos piensan que Lucio de Cirene fue el primer obispo de Cirene, de la iglesia en Cirene, después. Pero este equipo lideró, hermanos, el llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y tuvo la capacidad, tuvo el potencial para hacerlo. Pero miren qué equipo era, qué tipo de equipo era. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, dijo lo siguiente. Dijo, no hay problema que no podamos resolver juntos. Y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Podemos resolver muchos problemas juntos, pero muy pocos quizás solos. Los equipos, hermanos, se hacen más fuertes por su diversidad. Fíjese, un equipo, hermanos, eleva el potencial del líder y atenúa o minimiza sus debilidades. Cuando uno está solo, van a salir a flote bien fácil las debilidades de uno, si está solito. Pero si uno está en un equipo, hermano, las debilidades de uno se van a disminuir, se van a atenuar, no van a ser tan visibles las debilidades de un líder que está en un equipo, porque el equipo le va a ayudar, le va a cubrir, va a suplir esas debilidades. Cuando uno está solito, lo fuerte y lo débil están más expuesto. Y la gente puede ver muchas fortalezas, pero una debilidad puede ver en un líder y puede acabar con alguien esa debilidad, como la mosca, ¿verdad? O como el puntito negro en la página blanca. Una cosita, una debilidad puede echar a perder muchas virtudes, como dijo Salomón, que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Pero un equipo aumenta su potencial, se hacen más fuertes los equipos porque el equipo atenúa las debilidades del líder, de los líderes. Entonces, cuando hay un equipo, hermanos, es más difícil también que las metas se cambien, ¿verdad? Muchas veces ponemos metas o nos trazamos ciertos proyectos y cuando venimos a ver, se cambiaron o se dejaron a media los proyectos, los trabajos, lo que se estaba pensando hacer. ¿Y por qué pasa eso en un lugar o en cualquier lugar pasa eso? Porque normalmente eso pasa cuando solo hay un líder y no hay un equipo, porque un líder solo puede cambiar las metas y los proyectos de un momento para otro, de un día para otro, ¿verdad? Pero cuando hay un equipo no va a pasar eso así tan fácil, que se cambien las cosas de un momento para otro, que se dejen las cosas a medias.
Como dice el proverbio, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otra cosa más, los equipos, hermanos, hacen participar más a la gente. Los equipos hacen participar más a la gente. Cuando hay un equipo, los equipos van a hacer participar más a la gente. Y un equipo, hermano, va a proporcionar más recursos, más gente, una diversidad en el equipo de liderazgo y más gente participando. Eso va a traer más recursos, va a traer más ideas, va a traer más energía que cuando solo una persona hace algo. Los equipos simplemente pueden hacer más que una persona sola. Por eso, hermano, la diversidad en un equipo va a aumentar el potencial del equipo porque más gente van a participar. Los equipos proveen múltiples perspectivas sobre cómo atender y satisfacer una necesidad o alcanzar una meta. Un equipo va a intentar diversas alternativas para una situación. Los recursos del individuo para hacer frente a un problema rara vez son tan amplios y eficaces como las de un grupo. Entonces, un equipo diverso va a aumentar el potencial del equipo. Y eso va a ser en beneficio de la obra de Dios. Amén, hermano. Una cosa más de cómo la diversidad aumenta el potencial de un equipo. No solamente se hacen más fuertes, porque atenúan las debilidades y otras cosas. No solo son más fuertes porque hacen participar más gente, pero los equipos, hermanos, hacen crecer el entusiasmo. Hacen crecer el entusiasmo un equipo. Porque los equipos, hermanos, comparten los créditos por las victorias y las responsabilidades por las derrotas. Y eso aumenta la motivación. Amén, hermano. Los equipos comparten los créditos de las victorias y las responsabilidades por las derrotas. Ahora, esto, hermano, favorece la humildad genuina. Porque cuando alguien solito, entonces él va a pretender llevarse toda la gloria, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor hace en medio de estas situaciones es lo que hizo en la Torre de Babel. ¿Qué hizo, hermano? Los confundió y los dividió. Muchas veces le echamos la culpa al diablo por las divisiones de la iglesia, pero muchas veces quizás es Dios, porque ahí hay un líder que se quiere poner en el lugar de Cristo, un papa evangélico, que pretende ser la cabeza de la iglesia y como que él es el representante de Cristo en la tierra, ¿verdad? Y entonces el Señor confunde y divide. Y entonces, pero hermano, cuando se comparten las victorias y las derrotas van a ser más suaves también. Es una bendición, hermano. No le van a caer a usted todas las pedradas. Se nos van a hacer menos chichones, hermano, ¿verdad? Y eso es una bendición. Todas las críticas no nos van a caer solo a nosotros, solo a usted, sino que las vamos a compartir también. Y todo eso, hermanos, abona, favorece la humildad genuina y la comunidad auténtica. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de Cristo. La iglesia es una comunidad, es una familia, es un cuerpo. Los individuos ganan alabanzas y sufren las derrotas solos. Y esto favorece, como decimos, el orgullo. Y a veces puede ser tan duro que se desarrollen sentimientos de fracaso tan grandes que se vuelve irrecuperable las personas. Pero hermanos, los juegos, los proyectos
Los juegan, hacen los individuos. Pero los campeones son los equipos. Los equipos. Yo no sé cómo cada uno de nosotros, porque expliquémoslo a todos los aspectos de nuestra vida, amados hermanos. Empezando por nuestro hogar. Pero cada persona que quiere caminar solo, no importa la edad, puede ser un jovencito, un joven, puede ser un adulto, puede ser un hombre, una mujer. Pero Dios no diseñó la vida, no ha diseñado las cosas, no diseñó la iglesia, no diseñó la sociedad, no diseñó la familia para que nosotros fuéramos personas individuales, que no nos metemos con nadie. Si no nos metemos con nadie, tenemos problemas serios. Si tenemos problemas para relacionarnos con los demás, tenemos un problema serio, de verdad, hermanos. Tenemos un problema serio si usted no se relaciona y le cuesta, y solo se relaciona con los mismos y no pasa allá de ahí, o ya topó, o no sé, pero eso no es lo que Dios quiere. Mire cuánto es la iglesia, hermano, aquí falta. Pero la iglesia es un cuerpo, una comunidad. Y Dios, la bendición del Señor viene, como dice el Salmo 133, cuando están los hermanos juntos y en armonía, cuando hay un equipo, cuando estamos compartiendo unos con otros. Ahí va a aumentar nuestro potencial. Los dones que Dios nos ha dado a cada uno van a aumentar cuando trabajamos con otros. Nuestros dones se van a multiplicar cuando trabajamos al lado de otros. Pero el que trabaja solito no va a llegar muy lejos. Y el diablo le va a salir por ahí, y lo va a agarrar solito y lo va a engañar bien fácil. Porque Dios no nos diseñó para que camináramos solitos, sino en dependencia y en codependencia. Amén, hermano. Entonces, la diversidad en un equipo aumentará el potencial del equipo. Y estas cosas las vemos en la iglesia, en todas partes. Pero número 2, una cosa más. La diversidad de un equipo, hermanos, ayudará a la madurez de sus miembros, y es lo que estoy diciendo ahorita. Mire, la diversidad en el equipo ayudará a la madurez de sus miembros. Va a ayudar a la madurez. Si estamos solitos, una persona solita no va a madurar, hermano. Pero una persona que se relaciona con otros, que trabaja con otros, que camina con otros, para empezar, ¿cómo va a ser discipulado alguien si no se mete con alguien, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo me van a discipular a mí si yo no, pues si no me dejo de nadie, no me meto con nadie? Si yo soy yo, ¿cómo es que dice? Yo soy yo y no me parezco a nadie, así es, ¿verdad? Y si me parezco, no soy. Entonces la persona que, por eso, y no quiero que se sientan mal los que tienen solo un hijo, pero no es muy saludable tener solo un hijo. Si ya no pudo tener otro, pues ni modo. Pero si puede, téngalo rápido. No es muy saludable. Normalmente, hermano, a no ser que se sea muy intencional, pero los niños que crecen solitos se vuelven bien egoístas. Pues sí, ¿con quién comparten, pues? ¿Quién es el rey en la casa, hermano? ¿O la princesa o la reina? Por eso dicen, según estadística y estudio, ¿verdad? Cuando dos hijos únicos se casan, hermano, como dos trenes, como dos locomotoras que vienen a todo vapor, ¿verdad? Y van a sacar chispa, hermano. Por eso, hermanos, por ejemplo, en otros países, ¿verdad? Que es normal que los jóvenes ya a los 17 años ya se van de sus hogares y van a vivir solos. Hermano, ¿cómo cuando se casan, cuando quieren convivir con otro? Es difícil.
Pero la convivencia y relacionarnos con y trabajar con hermanos distintos a nosotros, que no queremos, la carne no quiere, el corazón del hombre no quiere trabajar con otros diferentes, y más si no hacen, como dicen, clic, ¿verdad? Y le dan malas vibras. No, ese hasta desde que lo vi cayó pesado, dice. Hoy hay estudios diversos de por qué pasan esas cosas, y hay razones químicas aún en el cuerpo de las personas, según algunos estudios, pero es nuestra naturaleza caída, nos cuesta, y solo nos queremos meter con aquel que nos cae bien, que me dice que sí a todo lo que yo digo, y con eso me siento chévere, ¿verdad? Me siento bien, pero así no va a madurar una persona, así no va a crecer una persona. Las personas difíciles las pone también el Señor en la iglesia para hacernos. Las personas difíciles o de las personas distintas a nosotros son el papel de diario, hermano, que madura los aguacates, hermano. Así que ¿cuánto necesitamos unas hojitas de papel periódico, hermano? ¿Qué dicen, hermano? Que no, para que nos envuelvan, mire, que nos den buenos abrazos, hermano. ¿Qué piensan, hermano? Miren, tres cositas de esto. Uno, ayudará a superar la ingenuidad. Número uno, ayudará a superar la ingenuidad, porque la ingenuidad es inmadurez. Un niño excesivo, ¿verdad? Un niño fácilmente lo podemos engañar, porque es ingenuo, porque es inmaduro. Entonces, pero madurar ayudará a superar la ingenuidad natural en el corazón del ser humano. Dijo alguien, si tuviera que volverlo a hacer, dijo, pediría ayuda. Porque es ingenuo pensar que nosotros mismos, o pensar de nosotros mismos más allá de lo que somos realmente. Es ingenuo, hermanos, pensar que nosotros somos a saber cosas. Eso es ingenuidad. Vernos a nosotros mismos en el espejo y vernos así, ¿verdad? Como la historia que contaba el hermano Job, no sé cuántos la han oído, ¿verdad? Una historia que cuenta él de un perro, que ustedes saben quién es el rey de la selva, ¿verdad? Es el león. Y entonces dice que el perro, un perro flaco, todo flaco, dice, todo ya viejo y flaco, dice que se fue a subir a la peña en la montaña donde se paraba el león, y entonces se puso ahí en la peña, dice el perro, ¿verdad? Empezó a ver el bosque, dice el hermano Job, y cuando estaba en la peña, dice, se comenzó a ver las patas todas, puros huesos, hermano, nada de como las cebolletas todas así. Pero él se comenzó a ver que una grande cebolleta, así como que era león. Y el perro dice, todo flaco, flaco, flaco. Y se comenzó a ver unos grandes músculos, hermano. Y dijo, yo soy el rey de la selva. Entonces, es ingenuo, ¿verdad? Que nosotros pensemos que somos y no necesitamos a nadie. Es ingenuo pensar que nosotros solitos podemos hacer grandes cosas. Entonces, hermanos, como aquel que se cree muy inteligente o muy astuto, o aquella muchacha, ¿verdad?, que se ve tan bonita que... La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, dice Pablo, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que Pablo está diciendo es que cuando pensamos acerca de nosotros mismos, o sea, que pensemos con cordura, que no tengamos un concepto de nosotros mismos tan elevado, porque eso es ingenuidad, es inmadurez, ¿verdad? No recuerdo cómo le dicen a las
en inglés a las mujeres que dicen que son puro cuerpo y en la cabeza no tienen nada, no recuerdo el nombre. Pero eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Y a eso nos parecemos cuando pienso de mí mismo como alguien que es insuperable. Chuck Swindoll escribió así un poquito fuerte, dijo esto: nadie es un equipo completo, dijo él. Nadie es un equipo. Somos individuos, pero no un equipo. Nos necesitamos unos a otros. Por eso la iglesia. Por eso el Señor nos ha dado una iglesia. Por eso Dios nos ha dado una iglesia, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y me ha dado a mis pastores, a mis líderes, a mis hermanos. ¿Para qué? Para que yo pueda madurar, para que yo pueda crecer de una manera integral. Dice Chuck Swindoll, usted necesita a alguien, dice. Y alguien necesita de usted. No somos islas para hacer que la vida funcione. Tenemos que descansar, dice, y apoyar. Tenemos que relacionarnos y responder. Tenemos que dar, dice, y recibir. Tenemos que confesar y perdonar. Tenemos que alcanzar y abrazar y confiar. Como ninguno de nosotros, dice, es un todo, independiente y autosuficiente, capaz de todo, todopoderoso, dejemos de actuar como que si lo fuéramos. La vida es suficientemente sola ya de por sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, por la situación del mundo, por violencia y todos los males en la sociedad, en el mundo. La vida es suficientemente sola, dice, para que juguemos ese papel tan tonto, dice él. El juego se ha terminado, dice, vamos a relacionarnos, vamos a vincularnos, vamos a trabajar juntos, vamos a buscar la ayuda del otro, y voy a ayudar al otro, y voy a dejar de pensar que yo solito puedo salir adelante. Número 2, hermano, el equipo ayudará, la diversidad en el equipo a madurar a cada uno de sus miembros, porque eso, el equipo ayuda a minimizar el ego. Pocas personas están dispuestas a admitir que no lo pueden hacer todo. Constantemente escuchamos personas que hablan como que si todo lo pueden. ¿Y saben qué es lo peor? Que los demás se dan cuenta cuando uno habla así. Los demás se dan cuenta que uno está hablando como que si todo lo puede, como que si todo lo sabe. Y nadie espera que lo sepa todo. Es como aconsejamos a los maestros, si le hacen una pregunta y usted no sabe, pues diga que no sabe. No pretenda delante de los alumnos que ya usted lo sabe, pero y hace alguna, porque ellos van a saber que usted no sabe. Y va a quedar muy mal. No, si no sé, diga, no sé. Y entonces, pero podemos decir, voy a investigar y luego platicamos, o voy a leer, voy a hacer algo. Pero no debemos pretender que todos sabemos. Pero estar en un equipo, hermanos, eso ayuda a minimizar el ego, ¿verdad? Alguien dijo, es un gran paso adelante en su desarrollo cuando usted acepta que otras personas pueden ayudarle. Cuando usted acepta, cuando yo acepto que otros me pueden ayudar, he madurado, he crecido. Los niños, ¿ha visto a los niños? Yo lo puedo hacer. No me va a pasar nada. Los niños hablan así, pero las personas maduras no hablan así. Amén, hermano. Todavía no se me han dormido, hermano. Oigo muy callados. Pero dice, es un gran paso adelante en su desarrollo cuando usted acepta que otras personas pueden ayudarle a hacer un mejor trabajo del que podría hacer solo. Como dice el proverbio, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
mas con los humildes está la sabiduría. Y una cosa más, hermanos, el estar en un equipo diverso ayuda a minimizar la inseguridad. Sabe que normalmente nosotros no promovemos el trabajo en equipo, hermanos, por nuestra propia inseguridad, especialmente los líderes. Podemos hablar de trabajar en equipo, pero en la realidad no trabajamos en equipo. Podemos dar un gran discurso del trabajo del equipo. Yo he oído hablar a muchos de trabajar en equipo, pero cuando uno los ve actuar no trabajan en equipo, pero hablan grandes maravillas de trabajo en equipo. Pero esta es una de las razones. Muchas veces la inseguridad, porque me siento amenazado de los demás que me van a quitar mi puesto. Entonces el que es inseguro, como es inmaduro, es inseguro y piensa que los demás le van a quitar el puesto. Imagínense lo que dijo Nicolás Maquiavelo. Y bien interesante lo que él dijo de esto. Creo que lo usó mal, porque usted puede usar esto mal, pero dice una gran verdad. El primer método, dice él, para medir la inteligencia de un gobernante es observar, dice, las personas que le rodean. Voy a repetir, el primer método para medir la inteligencia de un gobernante es observar las personas que le rodean. Porque como dice el dicho, en el mundo de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, si yo soy tuerto, me rodeo de ciegos para sentirme rey, seguro de que ninguno de esos cieguitos me va, porque aunque así un ojo tengo yo. Por eso dice él que hay que ver de quiénes son los ministros de un gobernante, los que rodean a un líder. Si son gentes igual o mejor que él o no. Dice, por lo general, dice, líderes inseguros no forman equipos. ¿Por qué? Porque necesitan mantener el control de todo lo que se ha puesto bajo su cuidado, porque tienen miedo de ser reemplazados por alguien más capaz. El presidente Woodrow Wilson dijo, no solo deberíamos usar todos los cerebros, dijo él, que tenemos, sino que deberíamos pedir prestados todos los que podamos. O sea, debemos de buscar ayuda, opiniones, participación de otros. Pero hermano, el trabajar con un equipo diverso, capaz, con gente consagrada a Dios, hablando de nosotros como iglesia, trabajar con gente, hermano, eso nos va a desafiar, nos va a hacer crecer. Pero si usted trabaja con gente que no tiene compromiso, no, métase con gente que tiene compromiso. El otro día me decía un hermano aquí, hermano, mire, un montón de hermanos me han dicho, porque como me han dicho que yo ando en el primer amor, me dice, pero que eso ya se me va a pasar, me han dicho, me dijo. ¿Y a dónde le dijeron eso? Por allá, hermano. No, me dijo, aquí, me dijo los hermanos. No, de veras, le dije yo. Les vamos a enseñar lo que significa el primer amor, le dije yo. Porque no han entendido eso. Dice, pero yo le dije, me dijo él, yo no, me dijo, yo quiero que esto me dure siempre, me dijo. Pero viera cuánto me han dicho que ya me va a pasar el primer amor. Ni le quise preguntar quiénes le habían dicho, porque. Pero imagínese, hermano. No, hermano, métase con gente que lo desafíe, que le diga sus verdades. No solo que le bajen la cabeza y le digan,
todo le celebren y le aplaudan. No, gente que le haga, metámonos que trabajemos con personas que nos desafíen, y que crezcamos. Dios quiere que crezcamos, pero vamos a crecer trabajando juntos, no solitos. Amén, hermano. Y lo que usted es y lo que usted tiene, si Dios se lo ha dado, nadie se lo va a quitar. Y si se lo quitan, pues Dios le va a dar algo mejor, hermano. No se preocupe por eso. Si la mies es mucha, lo que son pocos son los obreros. Pero hay obreros que quieren acaparar, ¿verdad? Como querer acaparar la arena en la mano, hermano. Cuando uno viene a sentir ya no tiene nada. Quiere acaparar, cuando hasta el dicho dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero si quiere apretar bastante, necesita más. Míreme, más manos. Amén, hermano. Y como Dios nos ha llamado a trabajar y nos ha encomendado una obra tan grande, hermanos, que Él nos quiere preparar y Él quiere usarlo. Usted quiere usarnos a cada uno, porque cada uno de nosotros somos necesarios y somos importantes en la obra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios nos quiere usar a cada uno, porque la mies es mucha. No, los obreros son pocos, hermanos, y la obra de Dios es inmensa, es infinita. Y los obreros son pocos, somos pocos, y Dios quiere que oremos, que Él mande más obreros a la mies. Hay mucho que hacer, hay tantas cosas que hacer. No hay que estarse peleando con nadie, no hay que estar compitiendo con nadie. Usted pregunte al Señor qué es lo que Él quiere que haga, y ahí métase con todo de cabeza y hágalo para el Señor, y entréguese, y ahí haga como los corredores que le enseñan a los corredores de 100 metros que es prohibido ver para los lados, porque en esa distracción el otro le puede pasar. Usted tiene que ver a la meta, tiene que poner puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, corramos la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, hermanos, preciosa, y el listón final de la carrera está en el cielo, hermano. Y cuando crucemos ese listón, las trompetas celestiales van a tocar, hermano, y el Señor nos va a recibir. Y que sea como dice la segunda carta de Pedro, dice que para que se nos haya hecho una puerta amplia, dice. Claro, yo sé, hay algunos que van a entrar, no entiendo bien cómo es eso, pero algunos van a entrar raspaditos, dice, casi como chamuscados, ¿verdad? Como el ladrón que estaba en la cruz, ese es de esos, creo yo. Ese entró así, pero como aquel que se cuelga del caño del bus, ¿verdad? Y se va así, y medio pone un dedo en el estrado ahí, y va en el bus. No sé cuánto nos tocó irnos así alguna vez, pero ahí íbamos y llegamos. Así algunos pero Pedro dice que sea hecha una puerta amplia, dice. Así que entremos, hermano, al reino de nuestro Padre, trabajando arduamente en la obra del Señor, porque como dice Pablo, nuestra obra en el Señor no es en vano. Los hombres nos pueden pagar mal, pero Dios nos va a pagar bien, hermano. Dios, que es nuestro amo y el que nos ha llamado y nos ha contratado, hermano, Él nos va a pagar bien. Nuestro galardón está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y nuestro gran Salvador, Jesucristo. Así que, hermano, manos a la obra, tenemos mucho que hacer. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por tu amor, por tu bondad. Señor, aumenta nuestro potencial, Señor. Señor, aumenta el potencial en cada una de nuestras vidas, como ministerios, como iglesia. Aumenta